con sus respectivas instrucciones. Instrucciones muy sencillas, ya que lo hayan hecho. Si no les arrojó ningún error, significa que todo está bien. Y cuando ingresen ustedes a Anaconda y abran algún elemento, como por ejemplo este, se van aquí donde dice New. Y aquí en New le dan clic y les debe aparecer R. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya está Python y está R. Si no les aparece R es porque lo hicieron mal. Entonces, vuélvanlo a hacer. Pero se va a descomponer mi computadora. No tiene por qué descomponerse. No se va a descomponer. No le van a borrar absolutamente nada. Al menos no dentro del lenguaje que está trabajando Windows. Entonces, ya con esto le doy clic en R. Y si se dan cuenta, ya tengo el ambiente de trabajo. ¿Y cómo sé que es R? Aquí lo dice. Acuérdense que en Python nos aparece el icono de Python. O dice IPython. Para R nos aparece esta R. Entonces significa que con esto ya todo está bien. Y acuérdense que inmediatamente cuando se abre el archivo, File, le damos Save As, le damos el nombre, ya para que se quede guardado y empezar a trabajar con ello, ¿no? Y ahora sí, tendríamos que empezar a trabajar con las librerías y paquetes. Por ejemplo, si quiero instalar librerías y paquetes, cosa que no hicimos nosotros en Python porque no fue necesario, vamos a utilizar el comando install.package y el nombre de la paquetería. Aquí está install.package y el nombre del paquete, entre comillas, simples o dobles. Por ejemplo, si quisiera yo instalar la paquetería que se llama Domis, haría esto, install.package Domis. Acuérdense de ir sacando sus screenshots, ¿eh? Entonces, con esta instrucción nosotros vamos a instalar paqueterías. Que no se les olvide, install.package, nombre del paquete. Que ya lo tengo instalado. Bueno, recuerden que nosotros llamábamos los módulos que estaban directamente en Anaconda y Python. ¿Cómo? Utilizamos el comando import, ¿se acuerdan? Y le ponemos import numpy as np. Pues aquí vamos a cargar directamente la librería. ¿Cómo? Con el comando library. Y entonces vamos a poner library y el nombre del paquete. ¿Y ya no lleva comillas? No, aquí ya no lleva comillas. Las comillas solamente las va a llevar, bueno, que las va a llevar cuando estemos instalando. Y si le pongo las comillas, no pasa nada. Entonces, library, nombre del paquete. Que quiero cargar esta librería que instalé que se llama Domis, pues simple y sencillamente lo que voy a hacer es library Domis y con eso ya se cargó. Entonces nos dice carga de librerías y paquetes. Y recuerden, vamos a jalar archivos CSV, de Excel, Stata, etcétera, ¿no? Pues quiero pensar que ya van haciendo sus capturas de pantalla.
¿De acuerdo? Al final de cuando ya cargamos todo, simplemente le damos ejecutar, ¿no? Con el run o el play. Y se va a empezar a ejecutar todo para cargar todas nuestras librerías. Ahora, al igual que en Python, nosotros podemos introducir los datos mediante la consola. Recordemos que en la consola, cuando estuvimos trabajando con Python, pues realmente no hacíamos gran cosa más que nombrar a una variable, le damos un nombre, a lo mejor A, dábamos un igual y abríamos corchetes. Y dentro de los corchetes, pues venía la información, ¿no? Si era cuantitativa, pues poníamos todos los datos separados por comas. Si era cualitativa, pues cada variable o cada elemento cualitativo entre comillas, porque se trataba de texto. Aquí si vamos a introducir datos, tenemos dos formas. Uno, independientemente de las dos, tenemos que crear a la variable. Entonces yo puedo crear la variable llamada A. Y en la variable llamada A voy a meter información de una forma sencilla. Aquí ya no voy a trabajar con los corchetes, sino voy a trabajar específicamente con paréntesis redondo. Y entonces, a través de esta introducción de datos, vamos a usar el paréntesis redondo si tengo variables cuantitativas, pero al usar el paréntesis redondo, tengo que utilizar antes la letra C. ¿Por qué la letra C? Concatenar. ¿Qué significa esa parte de concatenar? Crea un vector. Entonces le vamos a dar C para crear el vector y todos los valores de la variable separados por comas. De esta manera, pues estamos generando la información. Recuerden que independientemente de cómo sea toda la información que estemos nosotros indicando, este tipo de software reconoce que todo o son vectores o son matrices. Si solamente meto una variable, pues es un vector. Si meto un conjunto de variables, pero que van a ir todas de en un mismo elemento, pues sería una matriz. Acuérdense que esa matriz se puede visualizar, se puede imaginar uno que es como una especie de tabla. Entonces, esa especie de tabla es una matriz. Por eso usamos nuestro data frame. Recuerden que ya sabemos trabajar un data frame. Entonces, quiero llamar a la edad, simple y sencillamente, lo que hacemos es, ya la tengo, la llamo, pero si nos damos cuenta, pues está utilizando demasiado espacio. Entonces sí hay una contaminación visual importante. ¿Qué es lo que hacemos para que no aparezca de esta forma y se vea simplificada toda la información? Pues vamos a utilizar el comando print de imprimir y ponemos print y el nombre de la variable, como aquí se muestra. Entonces print edad. Y vemos que es mucho más sencillo leerlo de esta forma como si fuera un vector fila a que si fuera un vector columna. ¿Sí? Entonces, otra manera es, si nos dimos cuenta, aquí utilizamos el igual. Hay una cuestión interesante y para que pues, no les caiga de peso, no les haga ruido, por si les llega a tocar a alguien que trabaje R, pero no utiliza el igual, sino les va a decir, van a utilizar ustedes el menor o igual que. Entonces, esta simbología que tenemos acá del menor que guión medio, esto significa igual. Pero entonces, ¿por qué no se le pone igual? Pues depende de cada quien, ¿no? A mí me da lo mismo que se ponga el igual a que se ponga el menor que guión medio.
Y preferiría un igual, porque a final de cuentas, pues parte de esto me lo llevo a Python, le quito la C, aquí le pongo el corchete, cierro corchete y ya estoy cumpliendo con lo que me requiere Python. Entonces, recuerden, podemos utilizar un igual o un menor que guión medio. Pero también eso depende de pues, quién esté llevando el curso, ¿no? Ya si quiero visualizar la información, pues la voy a llamar como tal. Si quiero información cualitativa, recuerden que los elementos cualitativos van a ir dentro de un vector que vamos a concatenar, pero no solamente eso, sino que van a estar entrecomillados. Y como van a estar entrecomillados, por ejemplo, puedo llamar a la librería llamada dummy y nos vamos con la variable sexo. Y decimos H, H, M, H, M, M. Entonces aquí podemos ver claramente cómo se va a clasificar la información de naturaleza cualitativa. Entonces debemos tener también cuidado en cómo estamos nosotros nombrando a todo ese tipo de información, ¿no? Para que pues no les caiga de extraño. Entonces, si quisiéramos crear una variable dummy, por ejemplo, para el peso, entonces, acuérdense, el peso ya lo tenemos acá. Tenemos muchos datos para el peso, pero quiero crear una variable dummy para ese peso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La variable dummy le vamos a poner as carácter sexo. Y entonces va a nombrarlo entre dos elementos, 0 o 1. ¿Por qué 0 o 1? Recuerden cuando vimos nosotros el tema de variables dummy, dijimos que si era una variable dicótoma, asumía dos posibles valores, 1 o 0. El otro aspecto que tenemos es la creación de un data frame. Y recordemos que el data frame, que es un marco de datos, no es otra cosa más que una tabla donde se refleja la información. Traduciendo, es una matriz. ¿Cómo lo hacemos? Con el comando cbind. Con este cbind, como ya tengo capturada la información de la edad y el peso, simplemente utilizo cbind, edad, peso, y me va a generar... ¿Podría subir tantito? Es que no tomé captura antes del data frame. Ahí. ¿Qué le estoy diciendo? Gracias. Perdón. Entonces hacemos el cbind. Y con esto creamos nuestra matriz. Que quiero ver los datos del data frame, simplemente pues tengo otra forma de crear el data frame. En lugar de un cbind, voy con data.frame. Pero si recordamos, por ejemplo, en Python era pd.data, iniciando con mayúscula, frame, iniciando la F con mayúscula. Entonces aquí le ponemos data.frame y las dos variables, ¿no? Que son dos formas de crear nuestro data frame. Igual que en Python, quiero ver los primeros datos. Allá utilizábamos un comando específico. Aquí le vamos a poner head y la posición. ¿Cuántos quiero? ¿Y de dónde? Los quiero de la variable llamada data. ¿Cuántos? 3. Si yo lo dejo así solamente data, me da todos los datos.
Acuérdense que en Python lo que haríamos era data.head y abrimos y cerramos paréntesis. Aquí no, aquí se trabaja un poquito diferente. Pero realmente pues, no hay una diferencia tan significativa entre lo que es la llamada de información de R y de Python. Igual como habíamos manejado este ejemplo en Python, que tenemos los datos de la empresa, el precio, el volumen, generamos un data frame y ya nos da la empresa, el precio y el volumen. Que quiero ver los últimos datos, pues utilizo fail. Ahora, creación, importación y exportación de datos. Si yo lo que voy a hacer es importar datos, lo puedo hacer desde un archivo DTA, que son de Stata. Porque a veces cuando yo esté bajando información de los servidores estadísticos, ya en algunos lugares no aparece como Excel, sino aparecen como DTAs. Y si nos aparece la extensión DTA, significa que es un archivo de Stata. Entonces lo vamos a importar como un archivo de Stata. ¿Y qué es lo que hacemos? Le ponemos el nombre al archivo, después read.dta y entre comillas la ruta de donde se encuentra. A lo mejor aquí se encuentra mis documentos. Pues aquí le vamos a poner diagonal, documentos, diagonal, archivo.dta. Entonces, esa es la forma en la cual estaríamos jalando la información desde un archivo de Stata. De Excel, pues ya sabemos cómo trabajarlo, simplemente con un readxl. Solamente que aquí tenemos que trabajar dos aspectos. Primero, instalar el paquete readr, porque ese no viene precargado. Hay que instalarlo. Y ya que tengo el readr, voy a utilizar readxl, porque el XL significa para Excel. Acuérdense que la extensión o las posibles extensiones que tenemos para Excel son XLS o XLSX. Si lo que tengo es un CSV, que es el valor separado por coma, que es lo que ya hemos trabajado, pues aquí cargamos dos librerías, readr y CSV. Y si queremos leer esos archivos, pues no hay ningún problema, ¿no? Solamente utilizamos un nombre que le vamos a dar, read-csv, abrimos paréntesis, ponemos la ruta y ya. No es necesario poner todo lo demás. Solamente entre paréntesis la ruta y es más que suficiente. Pero bueno, pues aquí nos vienen un poquito más de información de cuando se tiene encabezado, cuando no lo hay, etcétera, ¿no? Por ejemplo, que tengo un archivo llamado demanda de manzanas. Se encuentra en usuarios, documentos, Python scripts. Pues simple y sencillamente le doy el nombre a la variable, utilizo un igual, o bien en lugar del igual hubiera podido utilizar el menor que guión medio, read.csv.
abro paréntesis, abro comillas y dentro de las comillas pongo la ruta. Y recuerden que al final abrir espacio con la diagonal, la que viene en el teclado, poner el nombre del archivo con su respectiva extensión, que en este caso es CSV. Y nuevamente head dm. En este caso, si hubiera sido Python, pues hubiéramos puesto dm.head, ¿no? Pero aquí solamente head dm. Y recuerden, si yo no le pongo ningún argumento más, me va a arrojar toda la información de ese vector llamado dm, o en este caso de esa matriz. ¿Por qué decimos de esa matriz? Porque aquí se encuentran 5 variables. Si nos damos cuenta, tenemos 5 variables. Y está toda la información. Si quiero ver los últimos datos, pues simplemente fail. Y recuerden que nos arroja parte de información. Ya si quiero ver la oferta de tequila o la demanda de tequila, pues hago exactamente lo mismo, ¿no? Read CSV, la ruta, el nombre del archivo, y ya después con el head o bien con el fail. Pero acuérdense que aquí con esto, pues no nos aparece absolutamente todo, ¿no? Porque solamente le digo head, ahí sí, encabezado. Si solamente hubiera puesto, por ejemplo, OT, solamente con OT me aparece toda la lista de información, que sería bastante, ¿no? Igual, si aquí en lugar de D le pongo OT, y de igual manera toda la información. Pero aquí solamente le digo, dame los últimos datos. Y pues ahí me va a dar los últimos datos. Me arroja los últimos 6. Mientras que Python me arroja los últimos 5. Si queremos preparar la información y crear una serie de tiempo, porque al final de cuentas lo que tenemos son series de tiempo, la información que estamos trabajando abarca desde 2018, ¿verdad? Sí, ¿Sí? sí. Entonces aquí simple y sencillamente lo que hacemos es que abarque de 2018 a la fecha. Y vamos a crear nosotros la información con ese periodo de tiempo. Entonces, como quiero convertirla a una serie de tiempo, tengo que cargar una librería llamada Time Series o serie temporal. Y lo que vamos a hacer es darle un nuevo nombre, OT, ST por serie de tiempo, y utilizo el comando TS de Time Series o serie temporal. Pongo el nombre de la variable o bien el nombre de la base de datos, porque fue una base de datos, más que el nombre de la variable sería el nombre de la base de datos, que en este caso es OT. E inmediatamente después del OT voy a poner inicio y término. Y en inicio estaría yo poniendo, por ejemplo, 2018,1 para señalar que es enero de 2018. Frecuencia 12. ¿Por qué? Porque es información de carácter mensual. Cintura trimestral, frecuencia 4. 4. Y hacemos pues casi lo mismo, ¿no? Permítanme tanto.
¿Listo? Entonces, como estábamos indicando, pondríamos una frecuencia 4. Otra forma es señalar la existencia de un vector atómico. Pues, caramba, ¿y eso qué significa? Un vector atómico es aquel que puede ser descompuesto directamente de una matriz o de otro vector. En este caso nos dice, tenemos OT. OT es la base de datos. Y al utilizar el signo de pesos, significa que voy a extraer una parte solamente de esa base de datos, que es la variable QT o la cantidad de tequila. Esto es lo que se conoce como un vector atómico. Nos dice inicio, como bien dijimos anteriormente, puedo o no ponerlo. Si no lo pongo, entonces le voy a poner fecha de término. Y decimos hasta 2024, 12 y frecuencia 12. Pero al indicar la frecuencia, pues realmente este end sale sobrando, ¿no? Porque va a ser un conteo de toda la información que se encuentra en la base de datos. Pero vaya, es otra forma de trabajarlo. Ya si quiero trabajar toda la base de datos y convertirla a una serie de tiempo, pues aquí lo único que hice fue extraer una sola variable. Lo único que se convirtió a serie de tiempo fue QT. Acá se está convirtiendo a serie de tiempo todas las variables que están en la base de datos. Esa es la diferencia que tendríamos del punto anterior a este. Que queremos crear logaritmos porque tenemos modelos log-log. Para un logaritmo neperiano, si le pongo log 1, me da log 10, 2.30. Si es logaritmo de base 10, ¿cuál es el logaritmo neperiano? El natural. El natural. Si tenemos de base 10, pues simple y sencillamente lo que hay que poner es log 10, 10. O bien log 10 ¿de quién? De 10. Este primer 10 es la base. El segundo 10, el número al cual quiero convertir en logaritmo. O se puede expresar también de estas otras maneras. Que queremos crear variables. Recuerden lo que teníamos originalmente al inicio del curso.
Si están en niveles es porque se encuentran en su expresión natural. Es decir, cantidad de manzanas se encuentra en toneladas. Precio de manzana en pesos. Precio de las peras en pesos. Ingresos en pesos. ¿Sí? Pero aquí estamos expresando esa información específicamente. Que las quiero logarítmicas, pues simple y sencillamente, yo sé que en niveles se llamaba PM. Al transformarla a logaritmos, pues lo más sencillo para nosotros siempre es agregarle una L al inicio. Con eso digamos, ¿logaritmo de quién? Del precio de la manzana. Entonces, log, precio, manzana. ¿Qué logaritmo es este? ¿Qué base? Natural. Es el natural. Ya para el otro modelo, pues hacemos casi lo mismo, ¿no? Primero, tengo aquí una base de datos completa con muchas variables. Primero tengo que descomponer en vectores. ¿Por qué? Porque necesito tener variable por variable. Entonces, lo que hago es, ¿de dónde viene la información? De esta base de datos. Ok, viene de esa base de datos. ¿Qué es lo que estás extrayendo de esa base de datos? Primero AQT, después HHT, inf ABT, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esta manera tendríamos todas las variables ya por separado. Ya que tengo las variables por separado, pues entonces ahora creo los logaritmos. Y quiero crear el logaritmo de QT. Pues lo que hago es LQT igual a log QT. Y él va a decir, pues es que no existe QT. Sí, ya existe. En el momento en el cual hicimos esto, se creó la variable. Y entonces ahí me dice la variable cómo está. Entonces ya está toda la información. Que queremos almacenar toda la información en una sola matriz o en un data frame. Pues ponemos ahí, ahora se va a llamar ya no OT, sino se va a llamar datos. Y entonces simple y sencillamente lo que hacemos es data.frame y toda la lista de variables. Y ya que está toda la lista de variables en particular, pues usamos nosotros el head. ¿Y qué ocurre con el head? Me da los primeros datos. Las variables temporales. Lo mismo, ¿no? Tendría que crear variable por variable como una serie de tiempo. Que creemos las rezagadas. Sabemos que las rezagadas son información de un periodo previo. Entonces, a diferencia de lo que hicimos, por ejemplo, en Python, aquí, si quiero el rezago, le voy a poner lag. ¿Por qué? Lag en inglés significa rezago. ¿De quién? De la serie de tiempo de Qt. ¿Qué significa este -1? El número de periodos que se va a rezagar la información. Ese sería el significado que tendríamos al menos en este momento. Y recordemos, vamos nuevamente. Los principales, los finales. Si queremos eliminar un dato,
Y a lo mejor decimos, es que el último dato no me sirve. ¿Por qué? Porque no todas mis variables lo tienen. Quiero eliminar la última fila de esa matriz. Ah, pues sencillo. Si yo sé perfectamente que son 252 datos, pues entonces lo que vamos a hacer nosotros es generar una nueva variable. Y Profe, sí, aquí no se inicia a contar desde el cero, desde el 1. desde el uno. Sí. Sí, gracias. Acuérdate que en Python sí contamos desde el 0, pero aquí desde el 1. Entonces aquí tenemos esa condición y me dice, quiero que quites la observación 252. Pues es lo que le estamos indicando, vas a eliminar la observación número 252. Y con eso la está eliminando. Si quiero la primera, pues puedo eliminar la primera observación. Entonces, por ejemplo, aquí me dice eliminar el primer dato. Pues simple y sencillamente genero una nueva base de datos, le doy su nombre respectivo, utilizo la base de datos existente y con este menos C1 es porque le voy a quitar el dato 1. Y aquí nos damos cuenta de que ya desapareció el dato 1. ¿Sí? Entonces ya con ese encabezado ya lo tendría. Que quiero crear ya la base de datos con los rezagos. Pues recuerden que tenemos una nueva base de datos llamada datos 1 y la mandamos a un data frame. Con el comando length, en comparación con len que utilizábamos en Python, tenemos el tamaño de la muestra. Y entonces podemos crear ahora una nueva base de datos. ¿Con quién? Con todos los elementos logarítmicos y que cumplen con las características de series temporales. Igual utilizaríamos el tape para ver los últimos datos. Igual que en Python, pues vamos a tener valores nulos, porque cuando estamos creando un rezago, pues sabemos que se está generando un valor nulo. A lo mejor de repente nos llega a faltar al final de toda la base de datos uno o dos valores en una o dos variables, pues eliminaríamos esos valores nulos. ¿Cómo? Primero revisando que no los haya. Y para revisar que no los haya, podemos utilizar ya sea is.na para la variable que quiero verificar si la hay o no la hay. Solamente que el problema es que me queda un espacio bastante grande que estoy utilizando y que solamente contamina visualmente. O bien el any, cualquiera, hay al menos algún valor, me dice falso, que significa que no existen valores nulos, que es más sencillo trabajar con any, al igual que en Python, ¿no? Ahora, puede darse el caso en el cual si tengamos uno, dos o a veces hasta tres o cuatro NAs. ¿Cómo identificamos en qué punto se encuentra? Pues
Si utilizamos nosotros el comando